Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 11 de la Vuelta a España 2022. Etapa que comenzaba en Murcia y como murciano a Alejandro Valverde le hacían un homenaje en la salida, que lo veíamos incluso emocionado. También le están haciendo homenajes prácticamente en todas las etapas, siempre como gran protagonista al ser su última Vuelta a España en su último año como profesional. Almeida, que lo veíamos con buen humor, y todos los ciclistas preparados para hacer estos 200 kilómetros de etapa del día de hoy, que aunque era plana y se preveía que fuera relativamente tranquila hasta el final, habría que hacer también esos kilómetros que también producen ese desgaste. Y nos levantábamos con la noticia de que Simon Yates abandonaba por COVID la Vuelta, pero no solo él, sino también Pavel Sivakov. El quinto y el noveno de la Vuelta abandonaban la Vuelta a España. Está habiendo muchísimos problemas con el COVID, aparte de algunos otros ciclistas que ahora comentamos. Os dejo aquí el perfil, si os fijáis, casi 200 kilómetros. Con los kilómetros neutralizados llegaban a esa cifra, sin puertos y con un sprint bonificado que estaba muy cerca del final. Se daba comienzo temprano en el día, hacían el corte de cinta y hacían esos kilómetros neutralizados, y cuando se daba el banderazo de salida, prácticamente de inicio, se iban 3 hombres en fuga. Ahí veíamos los hombres que no habían tomado la salida, esos hombres también del Ken Pharma, como eran Adrià, Carretero y Miquel, y los 3 hombres en fuga, que son estos que veis aquí, Repa, Bou y Bol, ninguno peligroso en la clasificación general. 4 equipos tiraban del pelotón, que eran Arkea, Trek, Bike Shake y Alpecin, y llevaban un ritmo relativamente tranquilo que mantenían a la fuga, siempre a unos kilómetros relativamente cercanos y a una diferencia de unos 2 minutos aproximadamente. Finalmente el viento que entraba era viento en contra la mayor parte del tiempo, algunas veces lateral, pero no con una fuerza que pudiera cortar el pelotón. Matt Pedersen, favorito para hoy, también favorito para el maillot verde, ya que se retiró Sam Bennett. Remco Evenepoel rodando de forma tranquila, seguían los fugados y esa diferencia más o menos estable, hasta que a 65 kilómetros del final veíamos una primera caída, en este caso de Repa. Veíamos que esa caída había sido en una curva, que se le había ido la rueda delantera, se había ido al suelo y parecía que se levantaba, también con la ayuda de algunas personas que estaban por allí. Se paraban en la fuga porque estaba pegando, como hemos dicho, mucho viento, y esperaban para seguir los 3, pero poco después veíamos que estaba en el suelo el campeón del mundo, Julian Alaphilippe, que se había caído y se había hecho daño. Le daban la bici pero no se levantaba rápidamente, más bien decía que tenía bastante dolor y se señalaba a la clavícula, y la verdad es que preocupaba, y sobre todo cuando pasaban los minutos, porque no se levantaba. Repa conseguía volver con sus compañeros de fuga que lo estaban esperando, y continuaban los 3 con los mismos relevos que estaban dando anteriormente, y Julian Alaphilippe, que se había hecho bastante daño, parecía su retirada segura e incluso le ponían un cabestrillo. Se había hecho daño también en la muñeca, aparte de la clavícula, y se le veía también un poco mareado. No sé si se dio un golpe en la cabeza, porque la verdad en la repetición no se veía del todo bien. Aquí la tenéis, al parecer en esa curva se le fue también la rueda delantera y se fue al suelo, y veíamos que le ponían en la camilla y lo subían a la ambulancia. Estaba con mucho dolor y un problema también porque estaba preparando, entre otras cosas, aparte de la Vuelta, también el Mundial. Segunda caída en la misma zona ahora de Alaphilippe, y como hemos dicho, abandonaba. Y vamos a ver si puede ir al Mundial, que comienza 15 días después de que finalice la Vuelta. Los 3 fugados reagrupados iban perdiendo tiempo en esos últimos 55 kilómetros. Platz, que estaba también sufriendo bastante, y atacaba el ciclista del Burgos, Bol, y se iba en solitario. Ataque en estos últimos 50 kilómetros. Por detrás veíamos que también lo intentaban, pero que se rendían rápidamente al ver que Bol había cogido esa pequeña ventaja y que el viento en contra era muy duro. Así que Bol se iba en solitario, cogían a los fugados por detrás, y si las posibilidades de la fuga eran pocas, ahora eran mucho menores. El pelotón seguía sin ponerse nervioso, a una velocidad relativamente tranquila. Esta era la velocidad media de 37 km por hora. Iban con mucho retraso, y a Bol que le iban quitando la ventaja poco a poco, hasta que prácticamente a 27 kilómetros del final le daban caza. Este era el momento que lo veíamos con la toma del helicóptero, y en el pelotón seguían rodando de forma muy tranquila los siguientes kilómetros. Ha sido una etapa que ha servido para hablar mucho, para comentar muchos detalles y para disfrutar del gran paisaje que hay por la zona de Murcia y Almería.
Veíamos esos kilómetros finales, cómo iban relativamente tranquilos, incluso charlando y con ese viento en contra que impedía que se formaran cortes y abanicos. Sprint bonificado, el único que está luchando el maillot verde prácticamente se veía que era Mads Pedersen, que lo ganaba prácticamente sin oposición, y veíamos esos últimos kilómetros de aproximación, todos esperando y preparando ese sprint final con la lucha por la colocación. Veíamos esos kilómetros finales ya en los últimos 3 kilómetros en la zona de protección de caídas, iban pasando por las distintas pancartas y llegaban a la pancarta del último kilómetro, era el Bike Exchange, el que ha estado en esas primeras posiciones prácticamente todos estos últimos 3 kilómetros para hacer el lanzamiento para Groff. Los Trek también llevando a Pedersen el maillot verde a esos primeros lugares, pero intentaba sorprender Degenkolb. Del DSM también Molano, que arrancaban desde muy lejos en los 300 últimos metros. Aparecía Groff, también Merlier a su rueda, pero finalmente victoria para Groff con muchísima autoridad, que se había quedado algo encerrado, pero finalmente encontraba el hueco y conseguía la victoria. Ahora os pongo toda la toma aérea. Gran victoria, la había estado buscando y ha demostrado unas piernas espectaculares en el día de hoy. Groff del Bike Exchange, que pese a la noticia de que Simon Yates se retiraba, tenían esta buena noticia con la victoria de Groff. También os dejo aquí la repetición a cámara lenta, porque hay que decir la verdad, las cámaras no han estado del todo bien, han cortado un poco la entrada y no hemos visto este sprint demasiado bien, o por lo menos yo no lo he disfrutado. Aquí la toma aérea del sprint, como Degenkolb intentaba sorprender, también Molano, que le superaba y se ponía en primer lugar, pero todavía 250 metros para el final, y Groff, que encontraba el hueco por el exterior. Cuando estaba por el interior se ponía en primer lugar, Merlier no le podía superar, también Van Poppel, que se había quedado encerrado, no llegaba, y victoria para Groff. Aquí el top 10 con Groff, Van Poppel, Merlier, Molano, Pedersen, McLeod, Degenkolb, Wright, Bullens y otra vez Van Poppel, pero ahora el del Guanti. Vemos otras clasificaciones, la clasificación general con Evenepoel, algún cambio: Roglic 2.41 más 3.03, Rodríguez 3.55, Ayuso 4.53, Almeida 6.45, Miguel Ángel López 6.50, Teo Geoghegan Hart 7.37, O'Connor entra en el top 10 7.46 y también Aresman a 8.44. La clasificación del mejor joven para Evenepoel, pero no la va a vestir Carlos Rodríguez, que tiene el maillot de campeón de España, sino Ayuso en las próximas etapas. Bahrein, maillot de la clasificación de la montaña, mañana puntos en juego. Pedersen prácticamente sin rival en esta clasificación de los puntos, y sigue sin cambios la clasificación por equipos con Ineos, UAE y Bahrein en tercer lugar. Aquí la etapa de mañana, si os fijáis, un solo puerto de primera categoría, pero más de 20 kilómetros de subida, además con un porcentaje muy constante, y los últimos kilómetros que también tienen cierta dureza. Otra etapa para los hombres rápidos, aunque el final pica ligeramente para arriba, y 2 etapas de montaña en el fin de semana, el sábado con 3 puertos y en el final un encadenado de segunda y de primera. Este es el de primera al detalle, y el domingo la etapa número 15 con el final en Sierra Nevada, puerto de categoría especial. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes, y nos vemos en el próximo vídeo.